Medios. ¿Cómo le va, Fantoni? ¿Cómo anda usted? Muy bien. Qué suerte, me alegra. Tenemos muchas razones para estar bien. Acá estamos. Bueno. Mira, tenemos happening. Por supuesto. Por favor. Como todos los sábados. A ver, tirame un título. Bueno, vamos a hablar de agrupaciones de artistas. Me gusta. Y que tiene mucho que ver con esta ciudad, que es una ciudad nueva, una ciudad de inmigración, una ciudad que carece de esos linajes culturales y políticos de las tradicionales ciudades de origen hispano en el país. Es una ciudad nueva, entonces se debe mucho al esfuerzo de sus habitantes y de aquellos que hicieron de este espacio su lugar de vida. Y la forma de asociarse, el asociacionismo, ha sido una constante en el mundo del arte. Por eso voy a hablar de las agrupaciones de artistas. Es una constante todavía, digamos, que tiene su momento álgido en las primeras décadas del siglo XX. Las agrupaciones en general, las agrupaciones de artistas, son consideradas en forma prácticamente unánime como uno de los ámbitos que expresan o procesan las tendencias más operantes de la escena cultural en cada momento, particularmente en el ámbito del arte moderno. Estos grupos, círculos, peñas, asociaciones, cualquiera sea el título que ostenten, cualquiera sea su nombre, cualquiera sea su estatuto formal, se caracterizan por su carácter efímero, por emerger y disolverse con mucha rapidez, por la escasa cantidad de sus miembros, por la inexistencia de reglas que pauten sus relaciones internas, ¿no? Entre algunas de sus características. Toda una serie de caracteres que las acercan más a un grupo de amigos que a los cuerpos regulados, o sea, que a las instituciones. Para expresar esa diferencia, un sociólogo inglés de la cultura, que es Raymond Williams, la llamó formaciones. Algunas de estas formaciones culturales llevaron adelante la defensa del arte, así, genéricamente, del arte como actividad. Defendían el arte. Otras emprendieron una defensa ya de una forma particular de arte, del arte moderno. Y otras, las más radicalizadas, utilizaron el arte moderno para oponerse al establishment cultural y a través del orden cultural marcar su disconformidad con la sociedad. Esas son las más radicalizadas. Pero, digamos, esos tres tipos de agrupaciones existieron en grandes segmentos de nuestra historia. Por ejemplo, en el Rosario de los años 30 es posible detectar al menos dos tipos de estas agrupaciones. Por ejemplo, estaba la Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas Plásticos, dirigida por Antonio Berni, que surgió en 1934 como una escisión de la recientemente formada Agrupación de Artistas Plásticos Refugio. Un año antes nomás se produjo un cisma a raíz de la presencia en Rosario del muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, que llevó al sector más juvenil y más preocupado o más motivado políticamente y preocupado por las nuevas tendencias a organizar un nuevo agrupamiento. Ese grupo se organizó alrededor de una novedosa escuela-taller que proponía métodos de enseñanza y formas del aprendizaje artístico que se diferenciaban radicalmente de las antiguas academias, no las academias que estaban a cargo de maestros extranjeros. Además de adherir a las formas del realismo moderno que imperaba en grandes partes del mundo, se proponían transformaciones en la sociedad que los llevaron a realizar, digamos, murales transportables, decoraciones para actos políticos, piezas gráficas que oscilaban entre la estampa tradicional y la propaganda política, en fin, un tipo de obra que escapaba, digamos, a las regulaciones de las instituciones, como galerías, museos, etcétera, y que estaban destinadas a transitar los espacios sociales y contactarse con el público, digamos, más extenso, más popular. Ese grupo se organizaba alrededor de manifestaciones públicas de carácter colectiva, como lanzamiento de manifiestos, declaraciones, muestras grupales, acciones, etcétera, que las acercaban notablemente al, digamos, concepto de vanguardia. Era un grupo que se acercaba a las vanguardias históricas. Ay, vos sabés que a mí me encantan los nombres. ¿Los nombres de los artistas? Sí. Bueno, además de intelectuales
comprometidos, como los médicos Lelio Artemio Seno, el psicoanalista Emilio Pizarro Crespo, el matemático Cifrido Massa, el escritor, digamos, Roger Plau, el poeta Arturo Frutero, por citar algunos de los casos. Había artistas como, por supuesto, Berni, que dirigía, Gambartes, Grela, Sibori, Garrone, Berlingieri, Giansone y otros tantos más. Por supuesto que había algunos de ellos que estaban más cercanos a Berni, pues ya tenían una formación previa y lo auxiliaban como correctores en las clases, y otros tomaban clases en la escuela taller, como Grela. Grela ingresa a formalizar, digamos, sus conocimientos en ese ámbito, en esa escuela taller. Es un estudiante de la escuela taller y después se configura rápidamente como un artista, digamos, sólido. Pero había otros que ya tenían una formación previa porque habían pasado por las academias. Digamos que además este grupo tenía sus oponentes. En la vereda de enfrente estaba, por ejemplo, la agrupación de artistas plásticos Refugio, de la cual se habían escindido, que practicaba formas más mesuradas del arte, una modernidad, digamos, más tenue, más moderada. En general eran artistas intimistas, luministas, paisajistas, uno podría decir, entre comillas, impresionistas. Llevaban adelante no una transformación radical como los de la Mutualidad, sino una democratización del arte. No proponían transformar radicalmente a la sociedad y al arte, sino más bien moderadamente producir una democratización por medio de lo que denominaban salones de barrio o salones de extramuros. Hicieron 3 ediciones de los salones de extramuros, en 1934, en 1936 y en 1938. También organizaban sus actividades de taller, sus reuniones o sus peñas y, por supuesto, editaban un periódico. Cuando se conformó, hicieron una afiliación formal de sus miembros. Entre sus miembros característicos estaba Joaquín Álvarez Muñoz, que era un odontólogo muy formado, José Marín Torrejón, José Fantín, Tito Benvenuto, Luis Correal. Esas eran las figuras más características de ese agrupamiento. Algunos venían de la gráfica, de los obreros gráficos, en fin, era gente que por otra parte trabajaba. Algunos tenían actividades profesionales, pero en general gente trabajadora de sectores populares, inmigrantes, ¿no? Y que llevaba una labor verdaderamente importante. Sin embargo, existió otro agrupamiento más, surgido en abril de 1936, un poquito después, que se organizó de un modo más lábil, más flexible aún. O sea, en base a la existencia de una vaga conciencia grupal que se manifestaba ocasionalmente con motivo de alguna muestra. Esta es otra forma de agruparse. Fíjate, la Mutualidad se organiza a través de manifestaciones públicas de carácter colectivo. Sí. El caso de Refugio por una afiliación formal de miembros. En este caso no hay ninguna afiliación formal. Era gente que se conocía, que eran amigos, que tenían una camaradería, una conciencia de grupo, pero que ocasionalmente se ponía en acto a través de alguna exposición, ¿no? Este grupo de los 9 estaba conformado por varios artistas: Demetrio Antoniadis, José Beltramino, Eugenio Fornels, Nicolás Melfi, Manuel Musto, Luis Ubrar, Félix Pascual, Pablo Pierre y Augusto Schiavoni. Gente que en general era de la primera generación de artistas rosarinos que se habían formado con los maestros europeos. Y además en este grupo había uno de esos maestros europeos, que era Eugenio Fornels, un personaje español, catalán, para ser más preciso, ¿no? Un catalán de los... Digo porque había toda una corriente también de italianos. Sí. En este caso uno de los españoles, ¿no? Que había formado a Berni, había formado a Ubral, ¿no? Había sido maestro de ellos. Bueno, en este caso Fornel se pliega a ese grupo de gente un poco más joven que él, pero que eran de la primera generación de artistas, que hacían obras variadas, algunos dentro de un paisajismo luminista, como por ejemplo Antoniadis, ¿no? Sus obras podían llamarse Impresión, qué sé yo, El sol después de la lluvia, ¿no? Eso te da ya una perspectiva estética, un paisajismo
que captaba las impresiones que se experimentan frente a la naturaleza. Otros de un intimismo más estructural y moderno, como Augusto Schiavone y Manuel Musto. Artistas modernos, si los hay, e importantes dentro de la ciudad, ¿no? Y otros dentro de una figuración conforme a los modelos italianos o españoles, como Luis Ubrart, Félix Pascual, Pablo Pierre, ¿no? Así una figuración ya característica dentro del periodo de entreguerras. Eran autores todos muy buenos, ¿no? Pero con una perspectiva que no pretendían revolucionar el mundo ni el arte, sino hacer un arte moderno más flexible, más moderado, ¿no? Este grupo tuvo una particularidad de publicitar sus muestras con cartelones que fueron paseados por la calle. Una cosa rara, una cosa rara, y que la sabemos en la medida que Isidoro Slulittle trató a varios de ellos y lo cuenta, digamos, en su cronología del arte en Rosario, y de ahí hemos recabado esta información que es curiosa y un poco pintoresca, ¿no? de esta publicidad a través de gente que portaba grandes carteles por la calle en los lugares próximos a la exposición. Bueno, este es un pequeño panorama de los años 30. Vemos 3 tipos de agrupaciones, todas de una modernidad, de un modo u otro, más radical, más moderada, pero que hicieron realmente al desarrollo del arte en la ciudad. Bien. Siempre aprendemos con vos, la verdad, fantástico escucharte siempre. Pequeñas pastillas, ¿no? Digamos, ¿no? Pequeñas claves como para conocer nuestra historia. Bueno, te mandamos un abrazo y hasta el próximo sábado. Desde ya, por supuesto, estaremos Guillermo Fantoni, el lujazo que nos damos cada sábado en Happening.